LibroFest Metropolitano 2022. Hola, muy buen día a todos los que nos sintonizan, ya sea redes sociales. Parece que esto lo van a publicar en el LibroFest de nuestra edición 2022. Tengo el placer de presentarles al doctor, permítanme un momento, Isaac Schnalover Barán, que él nos engalana aquí esta tarde, este día, con la presentación de su más reciente libro, cuyo título es Fundamentos de Diseño Digital y Modelado System Verilog. Entonces, a guisa de introducirlos con el profesor, quiero leerles un poco de su trayectoria académica para que lo conozcamos mejor. El profesor es ingeniero eléctrico de comunicaciones por la ESINA del Instituto Politécnico Nacional. Tiene diploma in Electronics de la Universidad de Southampton, un doctorado PhD en la Universidad de Southampton. Ha sido profesor en las facultades de Ingeniería de la UNAM, Escuela de Graduados de la ESIME y Universidad de Anáhuac. Es investigador titular del CIMAS de la UNAM, fundador del Departamento de Electrónica de la UAM Azcapotzalco y de la Maestría en Computación. Como actividades profesionales, ha laborado en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, Laboratorio de Cibernética, Ingeniero Electrónico D, asesor de 9 empresas y 4 escuelas en material de computación, asesor editorial en material de computación, gerente general de servicios educativos computacionales. En cuanto a las asociaciones científicas y profesionales, ha colaborado con la Academia Nacional de Ingeniería, fusionada ahora con la Academia de Ingeniería, la Academia de Ingeniería, miembro de número, y la Academia de Informática, miembro de número. Sin más, vamos a empezar con esta entrevista para conocer más al profesor y sobre su libro. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí intentando descifrar esto de su libro para presentárselo al público que nos hacen el favor de seguirnos. Entonces, profesor, si nos quiere hablar un poco, si no tiene alguna otra introducción que quiera usted acotar, sobre cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, ya había un antecedente, tenía ya un libro que ha tenido 2 ediciones sobre diseño digital o diseño lógico, como le llamamos. Pero anteriormente se hizo mediante el lenguaje VHDL, que es uno de los 2 lenguajes que hay para diseñar circuitos complejos. Es un software especializado para eso. Ahora tratamos con System Verilog. System Verilog es la última versión de un lenguaje llamado Verilog que junto con VHDL han sido los lenguajes utilizados para diseñar circuitos complejos, circuitos digitales complejos. Entonces, en el medio casi no hay libros en español que traten Verilog. Sí hay algunos libros de Verilog en inglés, pero hay muy poco material en español. Y de ahí surgió la idea de tomar el material del libro que ya había hecho con VHDL y hacerlo ahora con System Verilog. Perfecto. Esa es la idea. Ok, otra pregunta, profesor. ¿El libro usted lo desarrolla para un tipo de lector particular? O por decirlo, ¿para quién podría ser de gran utilidad este libro que usted? Bueno, es especialmente para estudiantes o profesionales de ingeniería, particularmente de las siguientes ingenierías: electrónica, eléctrica, computación, y todos los que van a mecatrónica. Podrían ser ingenieros mecánicos, ingenieros físicos que se dedican también a instrumentación digital. Es para todo ese tipo de ingenieros o profesionistas. Perfecto. Dentro del libro hay un capítulo, bueno, incluso también que lo mencionan en el prólogo, sobre el álgebra de Boole. Entonces, ¿nos podría explicar un poquito, hablarnos grosso modo del álgebra de Boole y por qué esta se aplica de forma generalizada en el ámbito del diseño electrónico? Ok.
El álgebra de, bueno, Boole fue un matemático francés de fines del siglo XIX y él elabora en forma algebraica lo que él llama las leyes del pensamiento, o más bien, vamos a decir, las leyes de la lógica. Nos referimos a frases que pueden ser ciertas o falsas, donde se utilizan conectivos como y, o bien como o bien uno u otro, etc. Entonces, la programación se basa mucho en decisiones binarias de si ocurre una cosa o ocurre otra cosa. Y está relacionado íntimamente con la lógica. Y justamente el álgebra de Boole trata en forma algebraica, vaya, perdón la insistencia, justamente ese tipo de frases o, vamos a decir, proposiciones que pueden ser ciertas o falsas. Entonces, los sistemas digitales se construyen con base en circuitos que implementan justamente el álgebra de Boole. Circuitos que dicen, si algo es cierto y algo es falso, etcétera. Y el resultado final si es cierto o falso. Por ejemplo, la alarma de un automóvil va a sonar si la puerta está abierta y el auto está encendido y el conductor está sentado y no está cerrado el cinturón. ¿Okay? Ahí tenemos una expresión que puede ser cierta o falsa. Y justamente hay un circuito que se llama unos circuitos que implementan justamente esta decisión y entonces suena o no la alarma. No sé si con ese ejemplo queda claro. Sí, fue bastante descriptivo, profesor, le agradezco mucho. En otra pregunta que tenemos también, creo que usted mencionó que al lenguaje, al sistema Verilog, System Verilog, le preceden algún otro o algunos otros, por decirlo de algún modo. ¿Nos puede hablar un poquito de estos tipos de lenguajes que, según yo tengo entendido, son los HDL, que son los Hardware Description Languages? Exactamente. ¿Y cómo llega un poquito de su evolución y cómo llegamos a este punto del System Verilog, que es el que usted desarrolla en su libro? Ok. Básicamente hay dos lenguajes. Uno se llama VHDL, que se implementó realmente por el ejército de Estados Unidos, ya atrás en los años 80, y Verilog, que se implementa en una compañía, y ambos lenguajes han ido evolucionando a lo largo del tiempo para irle incorporando facilidades para los programadores, para que se puedan diseñar, evaluar y simular los circuitos que se están diseñando o los sistemas que se están diseñando. Entonces, aquí en México, en la academia usamos mucho VHDL. Por eso la mayoría y también en Estados Unidos, originalmente se ha usado más VHDL. Por eso es que existen muchos libros que tratan VHDL. El otro lenguaje es Verilog, que se ha utilizado más en la industria, pero poco a poco empieza a tener predominancia. La facilidad de Verilog es que su sintaxis, o sea, cómo se escriben las instrucciones, es totalmente similar al lenguaje C que todos los estudiantes de ingeniería utilizan. Entonces, su aprendizaje toma menos tiempo que el de VHDL. Entonces, el libro se escribió esperando que en algún momento haya interés académico por utilizar Verilog antes que VHDL. Y la última y más moderna versión de Verilog en realidad se llama ya System Verilog. Y System Verilog es un lenguaje más completo
ah, que incluye verificación, aunque en este tema, en este libro no se trata lo de verificación. Perfecto. Muy bien, profesor. A lo largo de su libro se observa que se mencionan distintos tipos de circuitos. ¿Nos podría comentar algo de ellos? ¿Algún ejemplo práctico? ¿Alguno en que quiera poner usted énfasis? Bueno, algunos tipos todos los circuitos que tratamos son circuitos lógicos o circuitos digitales, pero por ejemplo hay unos muy conocidos, circuitos que se usan, como dicen en inglés, como building blocks, o sea, como si fueran piezas de Lego. Entonces, construimos un sistema complejo con base en piezas de Lego, con piezas más elementales. Entonces, en el circuito, en el libro, se hace mucho hincapié en el uso de circuitos como sumadores, multiplexores, que se llaman, o decodificadores, que se usan extensamente para formar cosas más complejas. Tenemos también registros y memorias y contadores, perdón. Entonces, esos se usan continuamente como partes de sistemas más complejos. Permítanme un momento. Claro que sí. No te puedo contestar ahorita, Salvador. Nos vemos más tarde. Se forman circuitos más complejos con base en estos circuitos que serían piezas de un Lego para hacer cosas más complejas. No sé si quedó clara. Sí, sí, fue bastante ejemplificativo. Profesor, un poquito quiero dejar de lado su libro y que nos comente usted, a lo mejor también habrá algunos que no estarán interesados, a lo mejor también en la labor de la escritura. ¿Usted cuál es su experiencia como escritor? ¿Cuál cree que es el principal reto al escribir un libro? No entendí la última pregunta. ¿Cuál cree que es el principal reto al escribir un libro? ¿El principal método? Reto. El principal reto al escribir un libro. Ok, eso es interesante. Reto número 1, expresar lo que sé. O sea, siempre tengo ansias de enseñar. Entonces, claro que en una clase pues, es verbal, ¿no? Claro. Pero cuando me siento a preparar material, me gusta mucho organizarlo de manera que el que lo lea lo entienda lo más claramente posible. Ese es el reto número 1. Y organizarlo de tal manera que sirva para todo un curso. Entonces, el reto es pues, presentar algo que le sirva a los demás. Ahora, en ese proceso yo aprendo, porque muchas veces al incorporar algo nuevo, pues, pues tengo que buscarle todos los aspectos posibles de cómo explotarlo, cómo usarlo, y entonces yo mismo voy aprendiendo. Y de hecho, en los dos libros, tanto en el libro de VHDL como en este, he inventado algunos ejemplos. O sea, yo mismo inventé un par de sistemas para, para presentar algo interesante. Entonces, algo que se usa en la vida diaria, incluso un jueguito, por ejemplo, es un diseño mío, como diseñar un jueguito de béisbol. Qué interesante. No ni ningún libro. Muchos ejemplos son parecidos en muchos libros, pero aquí hay 2 ejemplos totalmente originales. Oh, qué bien. Con eso nos vamos a topar en su libro entonces. Y profesor, creo que ya lo había mencionado a lo largo de esta entrevista, esta pequeña entrevista. Parece que usted cuenta con otras obras publicadas. ¿Quiere mencionar algo de ellos, de ellas? ¿Quiere hacer hincapié en alguna? Y también tengo, allá por los fines de los años 70, publiqué un libro en McGraw-Hill de circuitos electrónicos digitales. Eso es cómo se diseñan con transistores, circuitos que ahora se utilizan, circuitos lógicos. O sea, ese es un paso más atrás, es meterse en la electrónica de las componentes. Aquí en los libros actuales no me meto en la electrónica.
aquel libro fue publicado por McGraw-Hill y creo que se llama Circuitos Electrónicos Digitales o algo por el estilo. Y aquí mismo en la UAM he publicado también, ya no me acuerdo cómo se llama, instructivos para usar una tablilla electrónica con el que diseñamos sistemas e instructivos sobre el uso de VHDL, justamente. Ok, perfecto. Y última pregunta, profesor, salvo lo que usted quiera, obviamente, como estamos al final, ¿a futuro usted cuenta con algún nuevo proyecto que esté por publicar? Bueno, tengo un viejo escrito que no he publicado, que voy a mejorar ahora. Perfecto. Se llama Aprenda VHDL y System Verilog por medio de proyectos. Entonces, este se va a enfocar justamente a proyectos que van a realizar los estudiantes físicamente en una tablilla electrónica, que van a programar directamente. Eso es lo que pienso hacer a partir de próximamente, este mismo año. Ok, qué interesante, profesor. Pues le agradezco mucho esta entrevista, esto que tratamos de hacer precisamente para difusión de su libro y obviamente de la división, ¿no? ¿Algo que quiera agregar, profesor, antes de despedirnos de las personas que amablemente nos siguen? No, pues yo agradezco a ustedes el haberme entrevistado para platicar sobre el libro. Es lo que tengo que agregar. Ok, no, de acuerdo, profesor. Le agradecemos mucho también su presencia y también no quiero dejar de lado que el libro está en físico, está a la venta en la librería de aquí de Logomasco, Coatzacoalcos, y también en línea se encuentra en la página de la OPED, que es la Oficina de Producción Editorial de CBI, de la División de Ciencias Básicas e Ingenierías de Logomasco, Coatzacoalcos. También se encuentra en digital para quien le interese adquirir este libro tan interesante que nos acaba de describir a grosso modo el profesor, y para el cual le agradezco su presencia y pues sería todo, y esperamos contar en alguna otra ocasión con usted, profesor, para su siguiente proyecto que ya nos comentó que tiene ahí guardado, inédito todavía. Muchísimas gracias por todo. Profesor, estamos para servirle y que tenga muy buen día. Hasta luego, igualmente. Gracias a todos los que nos siguen. Buenas tardes.